Bueno, queridos patitos, vamos con un ensayo, un servidor, como es Europa temida molestia. Es un ensayo europeísta en defensa de la construcción europea. El título hay que agradecérselo a Xavier Ormachea, que tuvo a bien señalar este nombre, porque lo peor que le pueden pedir a, por lo menos a un servidor, no sé si a todos los escritores, es pedirle que haga el título y la parte trasera del libro, es decir, la reflexión acerca del resumen que trata de lo que es el propio libro. Y yo tuve la suerte de poder incorporar no una reflexión de un servidor, que eso habría sido terrible, sino en este vienen algunos comentarios de Rocco Caira, Víctor Silván Rico, Juan José Álvarez, Xavier Ormachea, Pedro Luis Uriarte, la editorial Chatoa e Iñaki López. Quizá empecemos por ahí, o quizá vamos por un pequeño avance respecto a lo que uno puede encontrarse dentro, porque lo escribí en el año 2018, si la memoria no me falla. 2018 en verano, en julio, en Aros. Vamos a ver, porque creo que en este incorporé la parte de atrás. Sí, sí, aquí está. Este libro fue escrito en la organización Viñedos de Aro, La Rioja, España, entre el 2 de julio y el 28 de julio de 2018. Aún estábamos con que si para adelante, que si para atrás, que si iban a activar el artículo 50, que si no. El asunto es el Brexit. El Brexit, que resulta curioso recordarlo porque fue un día estilo londinense, cuando se produjeron las elecciones de verano del año 16, porque el señor Rajoy no fue capaz de articular una mayoría después de perder la mayoría absoluta en el final el año 2015, cuando tocaban hacer las elecciones, que fueron el día 20 de diciembre. Alucina vecina, el día 20 de diciembre, a 4 días de la Nochebuena. Pues ciertamente tuvo la santa idea de hacer unas elecciones cuando corresponde, pero ampliando el plazo, lo que es un mes, hasta el último día físicamente que se podían hacer. Como no hubo posibilidad, pues hubo prórroga y una segunda vuelta a mediados de 2016, con lo cual ciertamente ahí tenemos el momento en donde hubo un acto de campaña al lado de la Riaga del Partido Nacionalista Vasco. Estaba Alejop en la zona donde ahora ha vuelto a haber un banco laboral Cucha, y compré allí un Big Bang de puzzle 3D que está allí, allí está montado. Hacía pocas horas que se había hecho el referéndum del Brexit y sorpresivamente ganó el marcharse. Y toda esa situación generó una ola de reflexión sobre qué supone Europa, por qué esto se ha querido ir. En realidad han sido una mayoría y se puede hacer una mayoría suficiente para querer marcharse de lo que es el marco construcción europea en solamente el 50 y pocos por ciento. ¿No se hubiera necesitado una mayoría importante, trascendente, sobre todo con la mayoría de 2/3 de Escocia votando quedarse en la Unión Europea, la mayoría del 55% de el norte de Irlanda diciendo quedarse en la Unión Europea, o por sorpresivo el 96% de Gibraltar diciendo que quería quedarse en la Unión Europea, y la distancia mínima en tanto en cuanto la mayoría en Londres, la ciudad de Londres, había dicho permanecer en la Unión Europea. Solamente en lo que es básicamente Inglaterra, una serie de municipios habían
aportado el caudal suficiente porque la mayor parte de la población del Reino Unido está concentrada en Inglaterra, no tanto en Escocia, ni en Gales, ni en el norte de Irlanda, ni en las otras dependencias de la corona. Por lo tanto, ciertamente ahí teníamos una problemática que acaba de estallar. Y por tanto, ciertamente aún se sentían los efectos en julio del 18 y estando ahí en Aro, estando obligado a estar allí, pues ciertamente empecé a escribir una serie de capítulos con post-its sobre el título y por dónde podían ir y al final acabó juntándose en forma de este documento de estas 180 páginas. Para enlazarlo con lo que decíamos ayer, aquí evidentemente está mi querido alcalde. Bueno, ahora tenemos a Maya Aguirre, pero mi relación con Manoland fue bastante estrecha. Ahora le tenemos en comisión de servicios en el Senado, como miembro de la mesa del Senado. Por tanto, ciertamente sigue haciendo un servicio público, no solamente para los quechostarras, sino también para los vizcaínos y para el conjunto de los vascos. En el grupo vasco del Senado, que tiene a 10 integrantes, y precisamente por eso está en la mesa del Senado, y está sosteniendo un servidor el libro que comentábamos ayer de Abecedario para la Convivencia. Pero hoy estamos ciertamente con Europa temida molestia, en donde ciertamente había esa necesidad de reflexión y defensa del proyecto europeo, cosa que trato de hacer en este libro. La parte de atrás, ahí, estos comentarios que decía Rocco Caira, cónsul honorario, consultor no es abogado, pero es cónsul honorario de Irlanda en Bilbao, dice: con una primera ojeada veo un estilo muy llevadero y un contenido que demuestra unos conocimientos profundos junto a un análisis bien informado. Sería un monográfico bastante contundente. Aitor Silván Rico, asesor político, y que por lo menos en este momento creo que sigue haciéndolo, pero desde que entró Pedro en Moncloa era trabajador en Moncloa, dice: muy buenas reflexiones. Hace falta una defensa histórica, ideológica y moral de la integración ante la disgregación. Justo he mencionado algo de esto en una reunión de hoy en Moncloa. Juan José Álvarez, catedrático de Derecho Internacional Privado, también amigo, dijo: entre ayer y esta tarde he leído con gusto, disfrutando tu ensayo sobre Europa. Incorpora mucho más que Europa. Es una visión certera y a la vez ágil y comprometida de muchos de los problemas de la sociedad contemporánea. La vista atrás que realizas, la preciosa y muy cuidada selección de las notas introductorias a cada apartado, la visión críticamente constructiva que rodea toda tu reflexión, convierte la lectura en un bullir de ideas, de reflexiones, de valoraciones que al menos a mí como lector me ha gustado mucho. Haces pensar, Juan Carlos. Eso es lo mejor que la lectura puede suscitar. Y tu estilo vuelve a parecerme atractivo, porque huyes de circunloquios y planteas muy bien los enfoques. Créeme, me ha gustado mucho. Ojalá haya muchos lectores. Lo merece tu nueva publicación y te lo digo sinceramente. Xavier Ormachea, que por lo menos hasta septiembre sigue siendo consejero de la CNMC, es lo mejor que has escrito nunca. Lo cual ciertamente es increíble porque, como los espectadores de este canal saben, más libros con autoría de un servidor. Pedro Luis Uriarte, ex consejero delegado y ex vicepresidente del Consejo de Administración del BBV, escribió: me ha parecido extremadamente interesante y muy bien desarrollado, tocando diversos temas, todos ellos del máximo interés. ¿Cuánto sabes? Específicamente te quiero felicitar por el capítulo referido al concierto europeo, cuyo planteamiento ya sabes que comparto. La editorial Chertoa escribió: Europa Tecnología es un texto ágil, está bien narrado y estructurado y se lee con suma facilidad, pese a la presencia continua de referencias y citas. La pena es que Chertoa no lo pudiera publicar. Iñaki López, entonces presentador de La Sexta Noche, y ahora más vale tarde, suena chulo, estaré atento.
Por lo tanto, ciertamente son aportaciones en positivo, el contenido del libro, que, como se puede entender, viene en una serie de capítulos con una reflexión previa respecto a algunos autores que aportan una visión de lo que en el propio capítulo se va a encontrar uno, ya sea de Gladstone o del Papa Benedicto XVI, Albert Einstein, Jürgen Habermas o Robert Schuman o John Fitzgerald Kennedy. Por tanto, ciertamente se quería hacer algo propositivo, de contenido, para tratar de defender la Unión Europea y el proyecto de construcción de Europa, sobre todo cuando tratan de socavarlo desde distintos ámbitos, en parte diciendo aquello de estáis al servicio de Estados Unidos, los vicarios del Imperio Americano, cuando un país como Ucrania quiere formar parte del espacio europeo progresivamente y llaman desde Moscú y les dicen, oye, que no podéis firmar eso que vais a firmar dentro de unas horas. Y el presidente de Ucrania dice, a sus órdenes, señor, aquí estamos, para lo que diga Moscú. Y es donde empieza el Euromaidan, un impeachment constitucionalmente perfecto, y al final tal Puigdemont, digo, Yanukovych, huyendo en coche hacia la madre Rusia. Esto es algo que debería de contarse bien, pero como hay putinejos que cuentan la verdad tal y como le sale del péndulo, o del fíndulo, o del higo. Bueno, ¿cómo se dice? Da igual. El asunto es que la construcción europea es un deseo de muchos pueblos de Europa, de muchos pueblos que quieren construir un marco común. A veces otros se oponen. Por ejemplo, Rusia, que le gustaría ver destruido el marco común europeo porque piensa que es más accesible tener unas republiquetas disgregadas. Pero yo, si fuera ruso, pensaría más en el desafío chino sobre la marca oriental, sobre Vladivostok, sobre la banda oriental del río Amur y sobre Siberia. Para allá con los rusos lo suyo. Nosotros somos Europa. Europa sin Rusia es una construcción existente y que tiene un pozo que no podemos olvidar. Y hay 20 capítulos. Tal vez, teniendo en cuenta la situación que ha habido desde el momento en el que lo escribí, en julio del 18 hasta el presente, que van prácticamente 5 años, pues quizá habría habido algún tipo de actualización de estos 5 años, pero evidentemente un libro es un libro y no se puede actualizar como si fuera la foralidad. Y por lo tanto, ciertamente en estos 20 capítulos, donde hay una introducción y unas conclusiones, pero los 20 capítulos serían los siguientes. Un capítulo dedicado al comercio. Luego, siguiendo un poco lo que hacen en VisualPolitik, primero un comercio, luego veamos un poco de historia. Luego el tercero, percepción. El cuarto sería internacional. El quinto llevaría el título de federalismo. El sexto, defensa, tan importante como se ha convertido en el momento actual. El séptimo, exteriores. El octavo sería populismo y fake news. El noveno sería empresas. El 10 serían días especiales. El 11, economía. El 12 sería trueque. El 13 sería captura de Estado. Aquí este término tiene bastante que ver con mi amigo Ancor Jorge Dorta, que fue el que me descubrió este término. Luego estaría el 14 con nacionalismos. A veces gusta aquello de el nacionalismo es para hacer la guerra a los otros porque no te gustan esos otros países, pero patriotismo es defender tu patria. Ya, claro. Como si hubiera una sola forma de ver un movimiento social o un movimiento ideológico. La unicidad a veces impregna pensamientos pobres de espíritu. El 15 sería el concierto europeo que citaba Pedro Luis Uriarte.
ligado precisamente a él, porque está ligado el concierto europeo con el concierto económico vasco. Y por tanto, ciertamente puede ser una aportación desde lo territorialmente más próximo al común de Europa. Y el 16 sería el euro, el 17 la política agraria común, el 18 sería transporte, el 19 sería energía y el 20 sería el Brexit, propiamente dicho. Por lo tanto, ciertamente, como digo, aquí tendríamos estas 180 páginas con todas estas reflexiones que son importantes para construir el marco mental para lo que significa Europa, Europa en general, porque no podemos olvidar que Víctor Hugo hablaba de la construcción europea, que Immanuel Kant hablaba de la construcción europea, gentes que, por ejemplo, también un Coudenhove-Kalergi, que también hablaba de la construcción europea, pan-Europa, y ciertamente, evidentemente, se trata de manchar la figura de Coudenhove-Kalergi con ese llamado Plan Europa, la sustitución de la población. Lo mismo que en el ámbito de Rusia hubo ese libelo que se llamó en los protocolos de los sabios de Sion, antisionista, profundamente racista, una percepción que también intentaron manchar a Coudenhove-Kalergi, europeísta convencido, a pesar de que tenía una pluralidad de orígenes, ya sean Japón, Austria-Hungría. Por lo tanto, había una especie de riqueza y estaba más ligado a una sensación de pérdida, como fue la muerte del gran archiduque que había gobernado. Francisco había gobernado muchas décadas, murió en el año 1916, por lo tanto no vio la destrucción del imperio, pero esa pérdida que sucede en 1918 en adelante es una pérdida de un espacio plurinacional que hubiera podido convertirse en algo federal y germen en parte de lo que es la actual Unión Europea. Por lo tanto, ciertamente es una situación que en aquel momento era inevitable que en algún momento implosionara aquel proyecto llamado Austria-Hungría, pero que tenía las semillas de algo que luego ha sido generalizado, y perder aquella posibilidad de que diferentes pudieran servir como este lema que tenemos en la Unión Europea de unidos en la diversidad. El tema de la subsidiariedad, bueno, había muchos elementos que luego ha configurado, y por lo tanto el drama que vive Coudenhove-Kalergi es algo que deberíamos de empatizar simplemente por los principios. Por lo tanto, ciertamente, después de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, los proyectos que evidentemente no me centro en explicarlos al detalle, pero existen una serie de proyectos comunitarios, europeos, que se van gestando, van tomando forma, ya sea en el siglo XIX, luego en el comienzo del siglo XX. Evidentemente podemos incorporar también la situación de la resistencia francesa, porque evidentemente necesitaban del apoyo del otro lado del canal, y para eso evidentemente necesitaban comunicación, porque no era cuestión de que fueran a desembarcar los insumos en una playa y los franceses estuvieran a otra hora en otra playa distinta. Por tanto, ciertamente había que coordinarlos, tener una cierta comunicación, y en parte algunos de los responsables posteriormente de la construcción europea sostendrán su relato personal en situaciones precisamente ligadas con la resistencia francesa en el ámbito de la guerra con los aliados, porque recordemos también que en el Reino Unido en esos años del 40 al 45 estaban exiliados los noruegos, los belgas, los neerlandeses, los griegos. Muchos gobiernos europeos estaban en Londres en el exilio, y por tanto era posible tener reuniones, porque evidentemente había lo que podríamos llamar horas muertas, había posibilidad de ir tejiendo complicidades en el propio Londres para la posguerra, por ejemplo el Benelux, y luego evidentemente las posteriores realizaciones, por ejemplo las situaciones que llevaron en los años 50, en la primera mitad de los 50, aquellas reuniones en Messina, en Sicilia, para los miembros de gobiernos occidentales, ligados también evidentemente con la postura de la economía, pero también la política. En el año 54 la propuesta de, bueno, en el año 52 que culmina en la derrota del 54, la Comunidad Europea de Defensa. Por tanto, ciertamente había ahí una serie de efluvios que generaban un marco de construcción de un proyecto que pudiera aunar esa situación, que ciertamente en el 54 hubo la situación de
de la derrota en Dien Bien Phu, en Vietnam, por parte de los franceses. Y eso significó que los gaullistas y los de extrema izquierda laminaran, es decir, comunistas y gaullistas, por decirlo básicamente, eh, decidieron no decidir en la Asamblea Nacional Francesa cuando los otros 5 componentes de la Comunidad Europea habían votado favorablemente a esta Comunidad Europea de Defensa, pues hacer propio este proyecto. Pero ciertamente los franceses en el año 56, en la crisis de Suez, vieron cómo era complicado mantener su estatus antiguo junto con los británicos y también con los israelíes en esa operación, porque hicieron nacionalización del canal. Los egipcios, porque les faltaba dinero, ¿de dónde vamos a sacarlo? Nacionalizamos el canal y las regalías de los barcos que pasan por aquí para el Estado egipcio y poder pagar la presa de Asuán. Por tanto, ciertamente, cuando los Estados Unidos y también los soviéticos ponen pie en pared a ese proyecto de oye, que esto es nuestro, pues entonces se pudo ver claramente que también en el ámbito geoestratégico y de proyección global, los franceses y también los británicos habían perdido su importancia, a pesar de que, por ejemplo, los franceses habían logrado, in extremis, ser uno de los 5 países con derecho a veto en el nuevo Consejo de Seguridad de las nuevas Naciones Unidas, porque hemos de recordar la Liga de las Naciones surgida en los años 20. Por tanto, ciertamente, la construcción europea tiene una serie de complejidades, de jalones, de momentos en la historia y debe contarse bien, porque se suele decir, no, es como, no, las cosas son como son, y por tanto ciertamente tienen su intríngulis. Por ejemplo, varias reuniones del Club del Cocodrilo de 1981 en Bruselas y culminan con el acta de 1986, pero también podemos recordar la de 1966, 1968, la crisis de la silla vacía, que significó para Francia y para el marco europeo la política agraria común, toda la implicación que tiene la fusión de los pilares en el ámbito de Lisboa, pero que eran 3 pilares a partir de Maastricht y que fue un avance, a pesar de que luego acaban teniendo una personalidad jurídica única a través de Lisboa. La situación, la política exterior en Ámsterdam, en el acuerdo de 1997, el Tratado de Ámsterdam. Por tanto, ciertamente hay un pozo de construcción europea que no se puede borrar, como si esto fuera algo ligero, una hoja pasajera de la historia. Hay un trasfondo, hay una vocación, hay unas raíces en este proceso de construcción en donde han participado los países, han participado las gentes, han participado los gobiernos. Por tanto, ciertamente ahí hay un desafío que debe de ser valorado en su justa medida. Por eso debía de ser complicado poner todo esto en solfa con solamente una votación y además con que vote uno más del 50% resuelto, dando igual la participación, un voto más a favor que en contra y ya está, arreglado. Hombre, pues ciertamente toda esa labor, porque no es comparable con otras situaciones, es una situación en donde aquel que puede proponer la salida ha participado de todas estas decisiones y por lo tanto no es nada impuesto. No es aceptable que digan, es que es el día de la independencia del Reino Unido. Mentira. Porque entonces el Reino Unido tendría que abandonar todas y cada una de las organizaciones intergubernamentales de integración que existen en el mundo, porque es cuestión voluntaria, o deberían explicarlo de manera clara. Y por lo tanto, ciertamente, algo se removió en mí a la hora de querer transmitir estas situaciones con respecto al marco general europeo y concretamente con el proyecto de construcción, porque como dice el título, y quería transmitir Xavier Ormachea, Europa, como proyecto constructivo de la Unión Europea, es una molestia, que a veces es temida, porque es un proyecto que puede generar un faro de libertades, de democracia, de economía de mercado, y que puede generar unos valores, una potencia,
que lo es en lo económico, que podría serlo en lo militar y también en lo político y lo diplomático, puede rivalizar con otros. Y esos otros a veces están recelosos, y lo están, como sean los Estados Unidos, como pueda ser China o como pueda ser Rusia. Quizás Rusia ya no lo sea tanto, ha acabado por descalabrarse después de la invasión de Ucrania, pero cuando lo escribimos, pues ciertamente la acción estaba conscripta a lo que es el Donbass y a Crimea. Y por lo tanto, ciertamente las actividades estaban limitadas desde el año 14 a estas situaciones. También está incorporado porque desde ese año 2014 estamos con el foco también en Ucrania, ya Xavier Ormachea y un servidor, también escribiendo artículos, y desde el año 2020 en adelante pensando también en participación a través del canal de YouTube. También hay conversatorios acerca de esto. Por tanto, ciertamente el proyecto europeo sacó de un servidor, de mí mismo, esa rabia, esa rausa de decir, aquí hay que explicar, hay que contar estas cosas, hacerlo bien. Y por lo tanto, ciertamente, ahí está el libro Europa temida molestia, para todo aquel que quiera saber de europeísmo, que quiera saber de construcción europea, que quiera un libro para reflexionar en forma de ensayo, pues ciertamente, tal y como he leído, que dijeron Rocco Caira, Aitor Silván Rico, Juan José Álvarez, Xavier Ormachea, Pedro Luis Uriarte, la editorial Chertoa e Iñaki López, sintieron cariño y gusto por la lectura de este libro, y por tanto aquí está evidentemente la invitación, que está disponible en Amazon para que todo aquel que quiera conocer el proyecto europeo, Europa temida molestia, como digo, disponible en Amazon, y seguro que dará para muchas reflexiones, que esa es la parte importante, que cada cual saque sus propias conclusiones, pero para hacerlo hay que tener documentación previa, y aquí está mi aportación, como es este libro Europa temida molestia. Sin más, queridos patitos, os que ricasco, agur berobat, beti gelpean.